Nosotros como cristianos de diferentes partes del mundo, por lo que este lugar representa. Estamos hablando acerca de los eventos de la crucifixión, la sepultura y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, creo que es importante señalar como prefacio, ya al inicio de nuestra explicación, que el jardín de la tumba es identificado como una de dos alternativas oficiales para el lugar de la crucifixión, la sepultura y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La tradición más antigua se encuentra dentro de los muros de la ciudad, que es la iglesia del Santo Sepulcro. Aquel lugar fue establecido en el siglo IV después de Cristo, y en siglos recientes, a mediados del siglo XIX, se comenzó a identificar este lugar como una otra alternativa viable, ya que este lugar posee elementos tanto históricos como arqueológicos que encajan dentro del perfil de lo que vemos en la Biblia. Todo comenzó en el año 1842, cuando un teólogo alemán llamado Otto Tinius escribió acerca de este lugar que tenemos aquí como el posible lugar de el Gólgota, en base a ciertos rasgos que este hombre había identificado en el lugar. Y uno de los elementos principales que comenzó a llamar la atención de las personas hacia este lugar tuvo que ver con la apariencia del lugar, la semejanza de una calavera en la ladera del monte. Y yo quiero mostrarles una fotografía que fue capturada en el año 1900, y en esta fotografía ustedes van a poder observar lo que las personas habían visto al venir al lugar. Y cuando me refiero a la apariencia del lugar, me refiero a la semejanza o la apariencia de una calavera. Es en esta sección aquí, por encima de mis dedos, el área donde uno puede discernir las cavidades o las cuencas de los ojos. En el centro uno puede ver el puente de la nariz, que lastimosamente hoy día ese puente no está conectado porque esa porción se desmoronó hace 9 años atrás. Y la parte inferior se encuentra cubierta, toda esa sección que se encuentra bajo mi dedo se encuentra hoy día bajo tierra. Ahora, la Biblia nos menciona en el Evangelio de Marcos capítulo 15, en el versículo 22, que le trajeron a Jesucristo al lugar llamado Gólgota, que se traduce como el lugar de la calavera. El nombre Gólgota en su origen es un nombre arameo que simplemente significa calavera. En castellano o en español decimos Calvario, que es un nombre latín que también significa calavera. Cuando hablamos del Calvario, el Gólgota o el lugar de la calavera, en realidad estamos hablando del mismo lugar, pero en diferentes idiomas. Y en la antigüedad, mis amigos, aquí en la tierra de Israel, era muy común para las personas nombrar lugares en base a cosas que las personas podían relacionar o asociar, ya sea en base a la topografía del lugar o en base al uso que se le daba al lugar. Y hay muchos ejemplos de esto en las Escrituras. La segunda razón que atrajo a las personas al lugar tuvo que ver con la ubicación de este lugar con relación a la ciudad antigua. Cuando terminemos con la explicación aquí, vamos a pasar al frente a sacar fotografías del lugar, y cuando miren hacia la derecha, en esa dirección allá atrás, van a ver la ciudad antigua de Jerusalén y van a darse cuenta qué tan cerca estamos del muro norte de la ciudad antigua. La Biblia describe en el Evangelio según San Juan capítulo 19 que el lugar de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo se encontraba en las afueras de la ciudad, pero también cerca de la ciudad. Nosotros vemos también en textos extrabíblicos que en la antigüedad era bastante común para los romanos exhibir sus crucifixiones en las afueras de la ciudad, cerca de los muros de la ciudad y en las orillas de las carreteras más transitadas. En la antigüedad, mis amigos,
Los romanos buscaban exhibir las crucifixiones en lugares bastante públicos, accesibles a la población, de manera a que las personas que iban pasando cerca del lugar de la crucifixión pudieran ver de cerca el sufrimiento, la agonía y la vergüenza de aquellos que eran crucificados. Era una forma de mostrar el oprobio, ¿sí? Y también que sirviera de escarmiento y de intimidación para los transeúntes, mis amigos. Y es por esta razón que nosotros creemos que la crucifixión hubiese estado en la orilla de la carretera, no encima del monte como normalmente uno ve en las películas. Normalmente vemos en las películas las cruces estando encima de un monte elevado y distante de la ciudad. Y normalmente le llamamos al lugar de la crucifixión el Monte Calvario, simplemente por una tradición del siglo IV y V ya después de Cristo. Pero la palabra monte no aparece en los evangelios en conexión al Gólgota. Es más, hay muchos indicadores en los evangelios que nos muestran que la crucifixión estaba al nivel de las calles y en la orilla de una carretera transitada. Y mis amigos, a medida que las personas iban pasando, ellos podían ver, ellos podían escuchar las 7 declaraciones que Jesús había hablado desde la cruz. Ellos, según Juan capítulo 19, podían leer la sentencia que estaba encima de la cruz, que leía Jesús de Nazaret, Rey de los judíos. Y Juan dice que ellos podían leer la sentencia porque la crucifixión se encontraba cerca de la ciudad. Y mis amigos, en esa cruz, Jesucristo, el Hijo de Dios, estaba tomando nuestro lugar y estaba cargando con nuestros pecados, con nuestra culpa, con nuestra vergüenza. Y estaba derramando su sangre, pagando el precio que ninguno de nosotros podía pagar. Él sobre sí cargó el pecado de todos nosotros. Y Dios el Padre castigó el pecado, nuestro pecado, en la persona de su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que pone su fe y su plena confianza en Él, en Jesucristo, pueda obtener el perdón de sus pecados y tener una relación personal con Dios el Padre. Mis amigos, el propósito de la cruz, el significado de la cruz, el porqué de la cruz, es la cosa más importante del cual nosotros podemos hablar aquí en este lugar. Y yo quiero invitarte en esta mañana a contemplar estas palabras, pero también quiero invitarte a analizar tu corazón para ver en dónde te encontrás en tu relación con Dios hoy, porque al final del día nuestra relación con Dios hoy es la cosa más importante del cual podemos hablar aquí y ahora. Hablaremos un poco más al respecto en la segunda parte de nuestro recorrido. Yo quiero invitarte ahora a pasar al frente a sacar fotografías del lugar, pero también quiero invitarte a que a medida que vayas sacando las fotografías del lugar, que también te tomes el tiempo en forma personal, un tiempo de introspección y de contemplación, meditando en lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Y después avanzamos a la segunda parte del recorrido. Mis amigos,